Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan disfrutado, descansado y hecho su altar para sus seres queridos que ya han partido de este mundo terrenal y que se han ido con Dios, o esperemos que estén con Dios. Bueno, ya pasando estos días, nosotros vamos a continuar con nuestros temas normales, así que en cualquier horario en que estés viendo este video, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, pues bueno, necesito igual que te dispongas porque haremos oración y deberías de atender muy bien a este tema, que es el tema 2. Bueno, vamos a iniciar primeramente con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estos días en los que celebramos a los santos que te han seguido, a esas personas que han alcanzado el cielo a través de ti, siguiéndote y dando el ejemplo de tu amor. También te queremos pedir por todas aquellas almas que están en el purgatorio para que un día puedan llegar contigo y por nuestros seres queridos que ya han partido de este mundo. Te queremos dar gracias por la vida que nos regalas a nosotros. También te queremos dar gracias por los alimentos que recibimos estos días, por nuestra familia y por nuestro hogar. Todo eso te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora les voy a poner una presentación del tema que vamos a ver. Y necesitaré que tomen nota de algunos puntos que igual les iré señalando. Bueno, esa es la lección 2, los hombres rompen con Dios. Es la lección 2 del curso bíblico que estamos llevando junto con el libro de adolescentes. Entonces vamos con la lección 2. La semana pasada vimos el 1. Aunque no todos se conectaron, pues bueno, igual iremos repasando algunos de los temas. El primero que vamos a ver es claramente Adán y Eva, pero antes de eso vamos a ir con un video para aclarar una duda muy especial que muchos se hacen. Como les decía antes de iniciar, vamos a resolver esta duda. ¿Realmente existieron Adán y Eva? El padre de New Fire nos comparte si sí existieron Adán y Eva o no. ¿Qué nos dirá?
Bueno, como vimos, Adán y Eva sí existieron y hay formas en las que la Iglesia logra comprobarlo y también se comprueba a través de la Biblia. Bueno, vamos a continuar y ahora sí vamos de lleno al tema de Adán y Eva. Primeramente vamos con la narración del episodio bíblico. Ya conocemos ligeramente la historia de Adán y Eva, pero vamos a adentrarnos a lo que dicen las Escrituras. Y vámonos primero a Génesis 3 del 1 al 11. Y dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: no podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era tan hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del que te dije que no comieras? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a desmenuzar esa parte. La serpiente fue la tentación de Eva, pero Eva fue la que cometió el pecado. Y después su esposo Adán también lo cometería, porque Dios les dijo que no deberían de comer del árbol que se encontraba en el centro del jardín. La serpiente, muy astuta ella, pues obviamente tenta a Eva, y no tenta suave, les da el fruto más hermoso. Y obviamente ella, ya dentro de la tentación, cae en pecado. Y les miente con esto: de serán como Dios. Y esa es la mentira del demonio, que nos dice que seremos como Dios. Bueno, a ellos les dijo que serán como Dios, que entenderán como Dios. Pero realmente no era eso. Y ahí entran dos cosas muy principales: la soberbia y la desconfianza. Sabemos que soberbia es eso de querer ser mejor que alguien más. En este caso, Adán y Eva quisieron ser más que Dios o iguales a Dios. Y obviamente tuvieron una desconfianza en Dios. Y esa fue la causa del pecado. La serpiente, que representa al demonio, no es más que la tentación. Sin embargo, ellos cayeron en esa tentación y cometieron el pecado por su soberbia y por su desconfianza en Dios. También nos habla este capítulo sobre que quedaron desnudos, pero realmente no quedaron desnudos de piel o físicamente, sino desnudos de forma moral. Pierden la amistad con Dios porque han perdido su moralidad. Bueno, ahora vamos a adentrarnos a Génesis 3, versículos del 12 al 19. Y dice: el hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas.
lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El primer sentimiento fue claramente la culpa. Y vamos a hablar de la culpa de dos formas, como el sentimiento y lo que hizo Adán. Adán trató de justificarse diciendo que la culpa era de Eva. Y Eva, que la culpa era de la serpiente. La serpiente claramente, que es el demonio, como ya les había dicho antes, claramente sí tiene una culpa, que fue incrustar la tentación, incrustar el mal. Pero ellos en su humanidad y en esta nueva humanidad que digamos que porque comieron el fruto, reconocen esta culpa y se echan la culpa entre ellos, tratando de justificarse a cierta forma, y obviamente eso no agrada al Señor. Y Dios los castiga, primero con la serpiente, que le dice que se arrastrará. También hay una advertencia, que la descendencia de Eva le pisaría la cabeza a la serpiente y la serpiente le mordería el talón. No sé si ya han visto, pero en algunas iglesias la Virgen María tiene pisado algo y todos dicen, ¿por qué tiene una serpiente? No, es el demonio, dicen los protestantes. Y sí lo es, pero le está pisando la cabeza para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Porque María, teniendo en su vientre a Jesús, le aplastaría la cabeza al demonio, porque le está diciendo prácticamente de que Él es el Salvador del hombre. Él hará un cambio. Él abrirá los cielos. Mi hijo, bueno, diciendo que María lo estuviese diciendo, mi hijo te aplastará la cabeza. Y así lo hace. También vienen otros castigos, que es el de Adán y Eva. Primero, le dice a Eva, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Y es algo que se sigue cumpliendo. Antes, Dios todo lo había hecho perfecto. Era perfecto y de hecho es perfecto. Pero nosotros los humanos, en nuestra humanidad, nos desperfeccionamos, digamos. Porque nacemos, digamos que por culpa de nuestros primeros padres, con el pecado original. El padre, de hecho, en misa de bautizos dice, le pregunta a los papás y a los padrinos, ¿su hijo o su ahijado tiene un demonio? Y los papás se quedan en duda siempre. Y el padre dice, sí lo tienen, el pecado original, que es la desobediencia. Y por esto fueron castigados Adán y Eva. Eva con los dolores de parto. Y el hombre debería de trabajar hasta con el sudor de su frente para conseguir el alimento. Ellos no tenían necesidad de trabajar, y mejor dicho, no había un sufrimiento humano. No había sufrimiento por trabajar. No había dolor por trabajar. Realmente era fácil porque Dios lo proveía todo. Pero, por culpa de Adán y Eva, de cierta forma, y después del hombre, como vamos a ver en los siguientes textos bíblicos, pierden esa amistad con Dios y lo pierden todo. Y de hecho, son desterrados del paraíso. Ahora vamos a pasar con el segundo tema. Y nuestro segundo tema son los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Muchos conocen, otros no se han adentrado a esta historia de Caín y Abel. Caín y Abel eran unos hermanos, hijos de Adán y Eva,
Pero vamos a ver qué hicieron estos hermanos en la historia y qué cambios hubo a partir de ellos. Vamos a situarnos en Génesis 4, versículos del 1 al 11. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, primeramente podemos ver que esos dos hermanos tienen diferentes dones y diferentes tareas. Entonces vemos por un lado a Caín, que tiene al campo, ¿has cuidado? Y Abel a las ovejas, ¿no? Igual que nosotros tenemos diferentes dones y servicios. A mí me ha colocado en cierto lugar con diferentes tareas y con diferentes dones. A Jesús también le ha dado diferentes dones y lo colocará en algún lugar. A Natalia también, a Lalo también. Entonces, todos tenemos diferentes dones y debemos de agradar a Dios con ellos, porque Él nos ha dado estos dones. Sin embargo, Caín no ofrecía a Dios sus dones. Prefería quedarse él con las mejores cosechas y darle algunas sobrantes o lo que quedaba a Dios. Y obviamente a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, que le daba los mejores corderos. ¿Nosotros qué ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos a Dios? ¿Lo mínimo o todo? Si nosotros ofrecemos todo, como dice, Dios provee y da el 100 por 1. Entonces, si nosotros damos, también vamos a recibir de su misericordia, de su amor, de todo. Como punto importante en este tema, vemos la envidia como tentación. La envidia es uno de esos pecados, ese pecado capital, un pecado que entropece al ser humano, específicamente al ser humano. Y es ese factor que nos hace una tentación inmensa en la cabeza. Sin embargo, como decía la Escritura, en el versículo 7 en adelante, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Dios aconseja y guía por un buen camino. Así como el sacerdote lo hace con nosotros en el momento de la confesión, algunos de nuestros papás nos aconsejan también, incluso nuestra propia mente nos dice, no lo hagas. Siempre hay una vocecita que nos dice, no lo hagas. Pero igual hay una vocecita que es la tentación que nos dice, hazlo. Y debemos de saber a qué obedecer, a los consejos buenos o a los consejos malos. Obviamente a los buenos, pero ¿cuántas veces lo hacemos? Muy pocas. Después, a Caín no hace caso de Dios, no domina la tentación y cae en ella.
Y obviamente su pecado a través de la envidia fue matar a su hermano, que sabemos que es un pecado mortal matar. Vamos con el siguiente tema. Más adelante vamos a analizar los puntos importantes de todos los temas. Ahora vamos con Noé. Bueno, esa es una lectura realmente bastante larga. Sí vamos a leerla toda porque para que entiendan bien la historia. Y de hecho, posiblemente en sus exámenes o lo que vayamos a tener, proyectos, etcétera, vayan a utilizar las lecturas. Entonces deberán anotarlas. Bueno, vamos con Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 20 y del capítulo 7, los versículos del 1 al 24. Vamos primero con el 6, del 9 al 20. Y dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye un arca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rejillas del arca, por dentro y por fuera, para que no entre agua. Haz el arca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en esta arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás el arca a un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Ahora vamos al capítulo 7, del 1 al 24. Después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves, para que se conserve su especie en el mundo. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar la tierra de todo lo que vive y que yo he creado. Y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años, y entró Noé en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio. Los animales puros e impuros, los que vuelan y los que arrastran, entraron con Noé en el arca, de 2 en 2, macho y hembra, como Dios se lo había ordenado. A los 7 días el diluvio comenzó a inundar la tierra. Era el día 17 del mes segundo. Noé tenía entonces 600 años. Precisamente en ese día se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, y con sus esposas y sus 3 nueras. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes y domésticos, y toda clase de animales que se arrastran y de aves. Todos los animales entraron con Noé en el arca, de 2 en 2. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé, y después el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Y después de haber cubierto las montañas,
Subió todavía como 7 metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar, murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos. El hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, primeramente vemos que el pecado invade al hombre y a todo lo que existe. Y este hombre se convierte en el peor ser del mundo, pues tenían diferentes pecados que también menciona abajo de la Biblia, en la parte de la descripción. Ahí pueden consultar también esta parte. Pero para no trazarnos y no dure tanto este video, pues bueno, vamos con los puntos importantes nada más. Nos dice también la Biblia que hay un hombre de bien, y este hombre de bien es Noé. ¿Por qué este hombre fue escogido por Dios? Para salvar a los animales y a la raza humana. Bueno, Dios confió en él y sabía que Noé también confiaba en él. Noé tenía confianza y fe en Dios, tan importantes incluso hoy en día. Muchos no tenemos ni confianza ni fe en Dios. De vez en cuando necesitamos, la tenemos, pero no es una fe real, no es una confianza real. Porque si Dios no nos concede lo que nosotros queremos, lo olvidamos. Decimos que no existe, entre otras cosas. Otro punto importante es la obediencia que tiene Noé. Noé no le reniega a Dios en ningún momento. Él solo acepta el mandato y empieza a trabajar. Construye el arca. A pesar de todo, él salva todo lo que el Señor le había dicho y cumple con todos sus mandatos. ¿Cuántos somos como Noé? Cuando escuchamos la voz de Dios a través de nuestros padres, a través del sacerdote, o incluso cuando escuchamos realmente la voz de Dios, cuando estamos postrados enfrente del altar, cuando vamos a nuestras horas santas, cuando estamos en misa, cuando comemos su cuerpo y su sangre, realmente escuchamos al Señor, lo obedecemos. ¿Cuántos lo hacemos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y cada uno deberá analizar su vida. Luego Dios habla de una renovación de la humanidad. Después de que sus propios hijos, de que sus propias criaturas se rebelaron contra Él y cayeron en pecado, en pecados graves, Él renueva a la humanidad y salva únicamente al hombre que es bueno. Y luego establece una alianza con Él. Y para eso vamos a leer Génesis 9, versículos del 11 al 13. Y dice: mi alianza con ustedes no cambiará, no volverá a destruir a los hombres y animales con un diluvio, ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Y ahí podemos ver que hasta el día de hoy prevalece esa alianza. Luego de que ocurren lluvias, de que ocurren huracanes, vemos el arco iris salir. Y el arco iris no solo representa esa alianza de forma visual, sino también después del tormento que nosotros vivimos el día a día, muchas veces por el dolor de que una persona de nuestra familia ha fallecido, porque nos quedamos sin trabajo. Ahora en la situación que tenemos, que estamos pasando todo el país, prácticamente todo el mundo, después de eso bien vendrá la calma,
Si confiamos y tenemos fe en Dios, vendrá esa calma, porque Él ya nos la ha prometido. Ya hay una alianza con nosotros. Y después nos mandará a su Hijo, como vimos en Adán y Eva. Bueno, continuemos. Y ahora vamos a pasar con nuestro último tema, ¿me parece? Sí. La Torre de Babel. Ahora nos vamos a situar a este pasaje. Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dios bendijo a Noé. Perdón. Estoy volviendo a comenzar la lectura anterior. Génesis 11, del 1 al 9. En aquel tiempo todo el mundo hablaba del mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural, en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma, para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de miles y miles de años, después del diluvio, y que la tierra ya ha vuelto a ser buena, el hombre vuelve a desafiar a Dios. Y hasta nuestros tiempos, muchos desafiamos a Dios. Ellos querían llegar al cielo con las reglas humanas y llenas de pecado. Tenían soberbia, querer ser iguales a Dios, tocar el cielo, igualarse a Dios, ser lo mismo que Él. Entonces vemos esa parte de el ser humano es tan débil para soportar la tentación que siempre cae en pecado, mientras que Dios intenta siempre en su misericordia perdonarnos, salvarnos. Y por eso, más adelante vamos a ver, nos mandará a su Hijo. Ya han escuchado esa frase de los planes del hombre no son los planes de Dios, o al revés, los planes de Dios no son los planes del hombre. Exactamente. Dios ya tiene algo preparado para nosotros. Sin embargo, nos da el libre albedrío que nos permite decidir si tomar ese camino o irnos por el mal camino. Muchas veces hay digamos que vastos buenos caminos. Y también tenemos esa elección. Podemos seguir las reglas que Él nos ha dado y además cumplir nuestros sueños, porque Él nos da esa libertad. Sin embargo, hay que saber ver y percibir cuáles son los verdaderos caminos de Dios y cuáles son los caminos del hombre en el pecado. Ahora vamos a repasar los puntos importantes de esta lección 2. Puntos importantes. El primer punto importante es el verdadero pecado de Adán y Eva. Como mencionamos cuando vimos a Adán y Eva, su verdadero pecado fue querer independizarse y ser iguales que Dios. La soberbia, siempre la soberbia. Como punto 2 tenemos la serpiente representa al demonio que tiene envidia de la felicidad del hombre. Por eso nos tenta, porque el demonio tiene envidia de nosotros,
de que somos amados por Dios y que aún podemos llegar al cielo. El demonio ya no puede ir al cielo, ya no puede conseguir lo que alguna vez tuvo siendo un ángel, porque los demonios son ángeles caídos. Entonces, en su representación de la serpiente, siente envidia de la felicidad que nosotros tenemos y por eso nos tenta. Y muchas veces caemos en el pecado. Con este pecado que entró por nuestros primeros padres, se creó la idea de un Dios de miedo, un Dios de terror, un Dios que nos mataría, que nos destrozaría, que nos desterraría, que nos maldecería. Y olvidamos realmente que Dios es un Dios de amor, un Dios que provee, un Dios que nos da la libertad, un Dios que su amor nos hace compartir con los demás, amar a las demás personas y poder llegar un día con Él. Y a pesar de nuestros pecados, uno tras otro, Él nos permite, obviamente, convertirnos y nos perdona. Y como punto importante, y eso lo había mencionado, antes del pecado el trabajo no era pesado. El hombre se rebeló por soberbia, pero Dios, viendo nuestra miseria cometida, nos promete un Salvador. Y este Salvador obviamente es Jesucristo. La soberbia y la envidia son la raíz de todo pecado. Como igual ya se los había mencionado, estas dos son muy importantes porque afectan a nuestra humanidad. El humano es débil en estos dos pecados capitales, la soberbia y la envidia, que nos hacen caer en el pecado. Para evitar esto, nosotros debemos de influir positivamente en la sociedad. ¿Cómo? Con nuestros actos, cambiando, siendo mejores y compartiéndolo con los demás. Antes de terminar, pues vamos con Aprende de memoria. Y estos son algunos textos que ustedes deberán de apuntar y repasar. La primera es Génesis 3, del 4 al 5, la segunda Génesis 3, versículo 8, y la última Génesis 3, versículo 15. Estos lo harán en su casa y muy posiblemente deberá venir en el examen o en lo que vayamos a presentar o a hacer. Pero deberán de aprendérselo de memoria. No tal cual lo que dice, pero sí saber qué dice. Eso no viene como una tarea para la siguiente semana. Eso es más de aprendizaje y que ustedes deberán de ir aprendiendo con el tiempo. Hasta antes de pues, la forma de evaluación que tengamos. Pero lo que sí es, para el viernes, es su tarea. Las tareas deberán entregarse máximo el día viernes a las 7 p.m. por WhatsApp digital o manual. Si se puede entregar en Word, sí se puede entregar en Word o a mano en su libreta, pero sí les indico que deberán de entregarme una carpeta de evidencias al final, entonces o me la pueden hacer una carpeta de evidencia por Word o una carpeta de evidencias a mano. Cualquiera de los dos, por mí está bien. Y esta es su tarea. La primera pregunta dice, ¿crees que los pecados de Adán y Eva y Caín tienen en común la soberbia y la envidia? Explícalo. Esto deberán de explicarlo de entre 4 y 8 líneas, no más de 8 líneas, y no utilicen una letra gigante, por favor, tampoco una letra mini que no se pueda ver. La 2. Enlista los efectos que produjo el pecado de Adán y Eva, así como la situación del mundo en el tiempo de Noé y la Torre de Babel. ¿Cuáles son los efectos del pecado después de que Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que produjo? ¿Qué les dijo Dios? ¿Y cómo nos afectó a nosotros? Igual van a tener que analizar la de Noé y la Torre de Babel.
Y de esta tarea deberán por lo menos 3 efectos de Adán y Eva y 1 o 2 de los demás. En total, un mínimo de 4, ya que Noé y la Torre de Babel pueden ir juntos. La última dice, realiza una investigación de experiencias, noticias o ideas sobre las causas y los efectos de algunos pecados que hace el ser humano hoy en día y relaciónalos con los de Adán, Eva y Caín. Y esto debe integrarse entre 3 y 6 relaciones. No más, no menos de 3, por favor. Y bueno, con esto terminamos nuestro tema de hoy. Muchas gracias y síguenos a través de nuestra cuenta oficial de YouTube y nuestra cuenta de Facebook. Eso es todo por hoy. Y nos vemos el sábado, que sí tenemos reunión por Google Meet. La oración se las dejo a ustedes cuando terminen este tema. Tómense un minuto para hacer una breve oración y finalizar. Los veo el sábado a las 5:30 de la tarde.